bienvenidos otra vez a mi canal. Por fin la depresión se fue y yo he regresado. Es broma, no está chido bromear sobre la depresión, aunque lo hago todo el tiempo. Pero pues qué más queda que burlarte de tu sufrimiento. Hablando de sufrimiento, hoy vamos a hablar de Edgar Allan Poe. Este video empezó muy mal. En fin, como siempre, les voy a dejar aquí mi Instagram, ya saben que me pueden seguir si quieren, estaría bastante chido. Y bueno, voy a empezar este video diciendo que no me gusta el fútbol. En realidad no me gusta ningún deporte, pero si le tuviera que ir a un equipo en cuestión del americano, le iría a los Ravens por dos razones. Primero, porque unas personas muy importantes en mi vida le van a los Ravens, ustedes saben quiénes son si están viendo esto. Y segundo, porque son los Ravens de Baltimore, son los Cuervos de Baltimore. ¿Y qué es más chido que un equipo de la NFL con un nombre en honor a la literatura gótica? Súper chido. Para los que no saben, Edgar Allan Poe vivió en Baltimore casi toda su vida. Y recordemos también que Charles Kennard, la persona que inventó la Ouija, era de Baltimore, Maryland también, lo cual es una coincidencia bastante extraña. Pero bueno, de eso hablo en mi video de la Ouija, que de hecho traigo la misma playera, pero porque lo amerita. Y es que espero que ahí se esté viendo, es que no puedo calcular bien, pero es Edgar Allan Poe con el cuervo y hay una referencia de Queen, obviamente, así que está súper. Me tardé como media hora en encontrarla, pero dije, la tengo que tener para este video. En fin, no quería hablar solamente de la muerte de este gran escritor, así que también les contaré un poquito de su vida, porque ya saben todos aquí que me encanta la historia. Y de hecho el propósito de este video más bien es analizar sus obras literarias y que ustedes en los comentarios me puedan dar un análisis de cómo impactó el hecho de que reivindicara lo tétrico en una forma de belleza al haber puesto en crisis la razón. No se crean. Ok, ya debería empezar este video. Bueno, Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, un 19 de enero de 1809. Tiempo. Esto vuelve a Edgar Allan Poe un Capricornio. Mi lado bruja no había analizado este lado de la situación. Wow. Much to think about. En fin, fue un escritor, poeta, crítico y periodista y considerado como el padre del género detectivesco. Inspiró a muchísimas personas, desde Salvador Dalí y Alfred Hitchcock, que creo que es bastante obvio, hasta personas y escritores como Julio Cortázar, Pablo Neruda e incluso Sir Arthur Conan Doyle, que es el creador y el padre hermoso de uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos, ese personaje que puede deducir todo y vive en el 221B en la calle Baker, Sherlock Holmes. Y todos sabemos que la observación y la deducción es una cualidad de Sherlock Holmes, aunque en realidad Edgar Allan Poe marcaría esto en los géneros literarios hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, sus padres eran Elizabeth y David Poe. Sin embargo, su padre abandona la familia cuando Poe nada más tenía 2 años y un año más tarde su madre muere. Y aquí podemos empezar a ver cómo la tragedia ha perseguido al artista durante prácticamente toda su vida. Su infancia es tan oscura como sus escritos. Y bueno, los 3 hermanos Poe son dados en adopción y cada uno se va con diferente familia. Edgar se va con la familia Allan, aunque nunca lo adoptaron oficialmente. John Allan, el padre adoptivo, era un comerciante y ganaba bastante bien, así que Edgar nunca tuvo problema con los estudios. De hecho, esto permitió que pudiera estudiar en la Universidad de Lengua, aunque se sale de la universidad un año más tarde, pero luego vamos a hablar de esto. El chiste es que Edgar siempre tuvo un apego al lenguaje. A los 14 años ya estaba escribiendo su primer poema, que ya tenía algunos tintes macabros. No era una persona muy sociable y a los 17 años es aceptado en la Universidad de Virginia, pero su padre le empieza a limitar el dinero, pues Edgar se vuelve un alcohólico y un adicto a las apuestas. Así que, como dije anteriormente, se sale de la universidad. En 1827, Edgar decide meterse al ejército de los Estados Unidos, pues no tenía ni trabajo ni estudios. Pero en este año también publica su primer libro titulado Tamerlane y otros poemas bajo el seudónimo de un bostoniano, que de hecho se cree que hoy en día solo existen como 12 copias de esa colección y están carísimas. Una se vendió en $700,000 más o menos. Su padre, por otro lado, estaba muy molesto, pues no quería que Edgar fuera un escritor, obviamente, súper típico. Y es que el chiste es que imagínense, si ahorita los padres no quieren que sus hijos sean escritores, en ese tiempo Estados Unidos no estaba bien posicionado en la literatura. Cuando uno hablaba de literatura, se enfocaban mucho en la literatura inglesa, vamos, del Reino Unido, no la
estadounidense. Y es que dije que estábamos en el año 1827, es decir, personajes como Mark Twain todavía no nacían, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald todavía no nacían, entonces era muchísimo más difícil. Ahora, durante este tiempo la madre adoptiva de Edgar enferma, y para cuando Edgar regresa a casa su madre adoptiva ya había fallecido, y esto le pegó demasiado fuerte porque sí tenía una muy buena relación con ella. Pero en este periodo de su vida Edgar también conoce al amor de su vida, que también es su prima. Edgar tenía 20 años cuando conoce a Virginia Clem, su prima y su futura esposa, y con una edad de 7 años. Total, Edgar se muda con su tía y con su abuela, y aquí publica su segundo libro, Al-Araf, que contiene el poema más largo que escribió nunca. Poe dice que lo escribió cuando tenía 15 años, y este poema atrajo a los críticos, pero de una forma negativa, pues decían que el poema era muy complejo. En 1830 su padre le da la oportunidad de volver a estudiar en la escuela militar, y Edgar resulta ser un estudiante sobresaliente. Sin embargo, durante este tiempo, el padre adoptivo se vuelve a casar con otra mujer sin decirle a Edgar, y esto crea muchísimos roces y muchas peleas con su padre de nuevo, hasta que finalmente John termina desheredando a Edgar y corta cualquier conexión existente con él. Con esto Edgar empieza a tener un mal comportamiento y finalmente es expulsado de la escuela. Todos estos años fueron muy difíciles para Poe. No tenía ni trabajo, ni dinero, ni amigos, ni estudios, y en un estado de desesperación y frustración incluso decidió perder la dignidad y tragarse el orgullo y escribirle una carta a su padre rogando por ayuda. Sin embargo, nunca hubo respuesta. Finalmente, en 1834, su padre adoptivo fallece y deja a Edgar fuera del testamento. Y a la edad de 27 años, Edgar se casa con su prima Virginia cuando ella tenía 13 años. Eran otros tiempos. Y en 1841 Poe publica su primera historia detectivesca, Los crímenes de la calle Morgue. Y este es el primer relato policíaco propiamente hecho en la historia de la literatura. Después, en 1845, publica El Cuervo. Y no hay mucho que decir. O sea, la frase se dice sola, publicó El Cuervo. Ahora, Poe realizaba algo que se llama periodismo literario. Esto ya no se usa hoy en día. Y las primeras críticas que le llegaron a Poe era que estaba imitando autores europeos, específicamente a autores alemanes. Pero Poe respondió lo siguiente a las críticas, y empiezo la cita. Si muchas de mis obras han tenido como tesis el terror, sostengo que dicho terror no proviene de Alemania, sino del alma. Excelente. Poético, me encanta. Y aprovechando que dije esto, también voy a mencionar mi frase favorita de Poe, que de hecho no es de terror, sino de amor. Y esta frase dice: pero nosotros amábamos con un amor que era más que amor, del poema Annabel Lee. Y es que esta frase siempre se me ha hecho tan bella. Cuando crees que no hay algo más poderoso que decir te amo, llega Poe con la frase de te amo con un amor más grande que el amor, con un amor más poderoso que el amor, con algo más que el amor. Simplemente se me hace una frase genial, creo que es de las mejores frases que he escuchado en cuestión del amor, y vaya que está difícil que aquí entre nos que alguien le gane a Jaime Sabines, pero se me hace bellísima. O sea, imagínense que alguien no les diga te amo, pero les diga eso. Hasta me dan ganas de llorar de lo bonita que es esa frase, por Dios. Pero bueno, ahora, en este mismo año, 1845, su esposa enferma, y aquí hay un drama increíblemente grande, un show. El chiste es que había un rumor de que Edgar estaba coqueteando con otra poeta llamada Frances Osgood, y Virginia de hecho sabía sobre ella, es más, hasta le atraía, lo cual crea un triángulo amoroso medio raro. Pero bueno, hay otra persona, Elizabeth Elliot, y Elizabeth estaba obsesionada con Poe, pero súper obsesionada. Y Edgar Allan Poe era como que no, ni siquiera quiero ser tu amigo. Y entonces, entre esta rabia y celos, Elizabeth amenaza a Poe con sacar a la luz estas cartas que él se estaba correspondiendo con Frances, mientras a la vez desesperadamente le escribía a Poe cartas de niña obsesionada, cartas las cuales Poe no respondía. Total, hubo un show muy complejo, y entre la manipulación de Elizabeth, de cierta forma les hizo creer a todos que todas estas cartas
de obsesión que ella había mandado eran escritas 100% por Edgar Allan Poe. O sea que él solito había creado todo este círculo raro, todo este caos. Y es que los amigos de Edgar Allan Poe le creyeron a esta chava, porque ya habíamos hablado que Edgar Allan Poe es que en realidad sí era como que un tipo bastante raro. Entonces decidieron apoyar a la chava y no le creyeron a Poe, porque fue como que bueno, es que sí lo creemos capaz de hacer este tipo de cosas. El chiste es que todo esto causó un gran estrés en Virginia, y de hecho en 1847 fallece de tuberculosis a la edad de 24 años, misma edad en la que fallece la madre biológica de Edgar Allan Poe y su hermano mayor, lo cual es otra coincidencia bastante rara. Y les digo que este caos provocó tanto estrés en Virginia porque antes de morir Virginia misma dijo que ella culpaba a Elizabeth y que para ella Elizabeth era su asesina. A partir de la muerte de Virginia, la vida de Edgar Allan Poe no mejora, se estanca bastante. Y el 27 de septiembre de 1849 se fue a Filadelfia, pues le había surgido un trabajo de editor de una colección de poemas. Y luego simplemente desapareció hasta el 3 de octubre, cuando fue encontrado en Baltimore delirando, y 4 días después, el 7 de octubre de 1849, Poe fallece a la edad de 40 años. Ahora, hablemos de su muerte. Vamos a devolvernos a aquel día lluvioso en Baltimore, ese 3 de octubre de 1849. Y es que este día era día de elecciones, y un colaborador para el Baltimore Sun iba a Gunners Hall. Gunners Hall estaba sirviendo como un lugar de votación. Cuando Walker llega al lugar, encontró a un hombre delirando y vestido en ropa de segunda mano, bastante sucia y bastante en pésimas condiciones. Y este hombre estaba tirado en la cuneta. El hombre estaba semi-inconsciente y era incapaz de moverse. Cuando se acerca, descubre que es Edgar Allan Poe. Preocupado por la salud del poeta confundido, Walker inmediatamente le pregunta que si tiene algún conocido en Baltimore al que pueda contactar. Y Poe le dio a Walker el nombre de Joseph Snodgrass, que era el editor de una revista, pero también tenía cierto entrenamiento médico. Inmediatamente Walker le escribe una carta a Snodgrass pidiéndole ayuda. El 27 de septiembre, casi una semana antes, Poe había salido de Richmond, Virginia, con destino a Filadelfia, como ya habíamos dicho, con el motivo de realizar ese trabajo de editar una colección de poemas. Y cuando Walker encontró a Poe en su desorden delirante fuera del lugar de votación, fue la primera vez que alguien escuchó o vio al poeta desde su salida de Richmond. El chiste aquí es que Poe nunca llegó a Filadelfia para atender su trabajo de edición, pero tampoco regresó a Nueva York, donde había estado viviendo, pues en una semana se planeaba casar. Ahora Poe nunca pudo recuperar la conciencia suficiente como para explicar por qué y cómo había sido encontrado así, con esa ropa y en ese estado. En cambio, Poe pasó sus últimos días vacilando entre ataques de delirio, atrapado por alucinaciones visuales, y la noche antes de su muerte, según el médico que lo estaba tratando, que era el doctor John Moran, Poe llamó repetidamente a un tal Reynolds, una figura que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. En las primeras horas de la mañana del 7 de octubre, Poe respiró con calma y soltó una simple oración diciendo: Señor, ayuda a mi pobre alma, y murió. Su causa de muerte se le atribuyó a congestión del cerebro, aunque no se le realizó una autopsia, y el autor fue enterrado 2 días después. Al morir en circunstancias tan misteriosas, el padre de la historia de los detectives ha dejado un misterio en la vida real, y uno que muchos han intentado resolver por más de 150 años, lo cual aquí entre nos creo que es bastante poético si lo queremos ver de esa forma, que su propia muerte haya sido un misterio que no se puede resolver. Dentro de las posibles teorías de por qué murió, hay miles: que murió por golpe, por epilepsia, por alcoholismo, por dipsomanía, enfermedad del corazón, trastorno tóxico, diabetes, rabia, asesinato. Las posibilidades son infinitas y es que pudo haber sido cualquier cosa, pero explicaré primero la más lógica, creo yo. Como habíamos mencionado antes, el 3 de octubre era día de elección y Poe fue encontrado en un lugar donde la gente iba a ir a votar. Ahora, el siglo XIX tiene esta especie de fraude de voto llamado cupping.
donde una víctima es secuestrada y obligada a votar múltiples veces bajo diferentes identificaciones, diferentes vestimentas, prácticamente diferentes personalidades. Y a estas personas posteriormente les daban alcohol como recompensa. Esto podría explicar por qué Poe fue encontrado con ropa que no era suya y en un estado de locura. Otra teoría es que mientras Poe estaba en Baltimore, se topó a unos amigos de West Point, la academia militar en la que él estuvo. Y al parecer Poe quería como que juntarse con ellos para tomarse unas copas, pero los amigos le dijeron que no. Entonces Poe, incapaz de manejar el licor, decide tomar solo, embriagarse y posteriormente salir a la calle. En su estado de embriaguez, la teoría cuenta que probablemente fue robado y golpeado por unos pandilleros y que quedó insensible en la calle toda la noche. Ahora mencionaré algunos datos curiosos que contribuyen al misterio sin resolver de su muerte. Primero es que la noche antes de que viajara a Filadelfia, su prometida, Elmira Shelton, lo empezó a notar un poco raro, como un poco enfermo, así que lo lleva al doctor. Poe visita a su amigo doctor John Carter y este le da indicaciones de no viajar. Ahora, en respuesta a los informes de que Poe había muerto por alcoholismo, el médico tratante de Poe, John Moran, escribió artículos e incluso sacó un libro titulado Edgar Allan Poe: A Defense, tanto para refutar esos rumores como para proporcionar su propia cuenta de primera mano de que Poe en realidad llevaba mucho tiempo sin tomar e incluso cuando le ofrecían alcohol lo rechazaba, lo cual lo dudo mucho, pero bueno. Lamentablemente los argumentos de Moran son tan cambiantes que difícilmente se consideran como confiables y válidos. Aproximadamente una década después de la muerte de Poe, su amigo John Robin Thompson escribió algo. Y este manuscrito de hecho está en el Museo de Edgar Allan Poe, donde él informa que el cupping definitivamente tuvo algo que ver en la muerte de Edgar Allan Poe. Entonces, puede que sea. Y solamente 7 personas asistieron a su funeral, lo cual es bastante triste. En fin, Poe posicionó la literatura estadounidense sobre la inglesa. Podría decirse que él empezó a hacer competencia, y fue principalmente gracias a lo que hoy conocemos como narraciones extraordinarias, que en realidad es una colección póstuma. Así que en realidad Edgar Allan Poe más o menos fue como el artista incomprendido que no pudo ver su éxito y el legado que iba a dejar. Recordemos que murió cuando tenía 40 años, así que sí fue bastante joven. No diría que fue como Van Gogh, porque el nivel de drama no fue tanto, pero va por ahí. Y es que el cuento no era algo bien visto en ese entonces. En ese entonces la novela era como la madre de la literatura. Y si no era novela, no era literatura en sí. Pero Poe fue bastante experimental. Él decía que primero venía la poesía y luego venía el cuento. Y Poe de hecho crea mucho de la estructura del cuento como lo conocemos hoy en día. Fue bastante experimental y bastante revolucionario en la época del romanticismo al ir contracorriente y exponer temas bastante oscuros y fatalistas. Se puede decir que la cultura popular como la conocemos hoy en día en base al misterio y en base al terror es prácticamente gracias a Poe. Es como la personita que puso la semilla y de ahí todo brotó. Entonces, bueno, ustedes díganme qué piensan. Creo que es un video bastante raro, casi nunca hago algo así como más biográfico, pero esto me hizo muy interesante. Yo me acuerdo mucho que vi una representación en secundaria de El Cuervo y me marcó demasiado. Pero bueno, gracias por ver el video, denle like si quieren, coméntenme algo, ya saben que me tardo un montonal. Últimamente me tardo mucho, perdón, pero siempre les contesto. Suscríbanse si quieren y nos vemos para otro video. Bye.